Bienvenidos, hermanos, a nuestra clase de nuestra tercera lección de Malaquías. Agradezco la bendición que Dios me da de poder compartir con ustedes la instrucción de este hermoso libro de las Sagradas Escrituras. Hasta ahora hemos visto un panorama general del libro de Malaquías y una segunda lección. Esta es nuestra lección número 3. La lección número 3 aborda el tema de la adoración dentro del pacto. Recuerden que el pacto de gracia es el marco o el contorno a través del cual estamos presentando la enseñanza de esta lección número 3. Empecemos nuestra lección número 3. Estoy hoy desde la Ciudad de México transmitiendo para ustedes. He tenido que hacer un viaje a esta ciudad. Estoy aquí en las instalaciones del Seminario Teológico Presbiteriano de México, que a su vez son las oficinas centrales de nuestra denominación, que es la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Y así que reciban un saludo de nuestra denominación, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, de nuestros centros en México, nuestros centros MINS en México, y espero que esta clase sea realmente de bendición para ustedes. La adoración dentro del pacto. Génesis 1:28. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Este es parte del mandato cultural que implica cómo todo lo que hacemos, decimos o pensamos dentro de la cosmovisión del pacto le da la gloria y la honra al Señor. Es esencial entender que el mandato cultural incluye que todo el desarrollo humano y cultural esté sometido al señorío de Cristo y por lo tanto de la gloria, la honra y la majestad al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Es esencial en la teología del pacto entender cómo esto es esencial para nuestra cosmovisión bíblica, ya que abordaremos un tema bastante importante en nuestra reflexión. Hemos hablado en el capítulo anterior de cómo el pacto estructura todo el mensaje de las Escrituras. Así que Malaquías tiene claramente también esto en su mente y tiene esto que hemos leído, el texto que llamamos el mandato cultural. Es evidente que el culto en el templo ha sido restaurado para esta época en la que Malaquías está escribiendo. Sin embargo, esto es solo una caricatura grotesca de la verdadera adoración que el Dios de pacto demanda. No basta con tener abierta la liturgia, se requiere un estilo de vida. Es evidente que la visión del profeta va más allá de los actos litúrgicos que solo deberían de ser una representación litúrgica de una vida completamente rendida al señorío de Cristo. La liturgia, sobre todo la liturgia reformada, tiene un esquema completamente que se rinde a Dios en un diálogo donde Dios es adorado como el 3 veces santo y el Dios que pacta y nos hace su pueblo nos permite tener una vida de adoración completamente a Él. Muy bien. Esto es lo que debemos tener claro cuando nosotros nos presentamos a adorar y nos adentramos en esta sección de la profecía. Y es por esto que Malaquías lleva este asunto al terreno de la adoración. ¿Será cierto que amamos a Dios por sobre todas las cosas? ¿Se podría saber por la calidad de nuestra adoración y servicio a Él que realmente lo amamos sobre todas las cosas? En la segunda disputa, Malaquías da vuelta a la queja que se trató en la primera disputa y que tratamos en la lección anterior. No es el amor de Dios por Israel el que debería de ser cuestionado. Es el amor de Israel por su Dios el que debe de ser cuestionado. Reconociendo que todo el pueblo es culpable de deshonrar a Dios, como se revela en las ofrendas dadas de mala gana, verso 14, Malaquías se enfoca su ataque hacia los sacerdotes de Israel, que son los responsables de verificar que la adoración sea dada de manera digna al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Esto es esencial en lo que estamos diciendo, ya que
los sacerdotes tienen no solo una labor de mediación, tienen una labor de supervisión, de tal manera que la adoración al Dios vivo y verdadero sea presentada de manera genuina. Leo el verso 14 para ustedes. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, en mi nombre, y mi nombre es temible entre las naciones. Y aquí se cuestiona porque Dios va a llevar este asunto. No puedes dudar del amor de Dios en el pacto, pero la adoración tiene que reflejar este amor que Dios ha dado. Esto era así porque la responsabilidad de estos, de los sacerdotes, es cuidar el santuario y cuidar que no sea profanado. Es inspeccionar todos los sacrificios a fin de evitar que se ofrecen animales ciegos, cojos o enfermizos, porque la ley de Moisés, los textos que están ahí impresos, son muy claros en la ofrenda y en la dignidad que debe de ser traída esta ofrenda. Quiero hacerle notar dos asuntos. El primero, el sacrificio de animales era necesario para la expiación de pecados, y estos sacrificios eran una sombra del único y suficiente sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es fundamental en la cosmovisión del pacto, y esto es fundamental que usted y yo lo tengamos presente en esta lección. Los sacrificios, todos los sacrificios del Antiguo Testamento son exactamente una sombra de un sacrificio y la necesidad de un sacrificio mayor. Los sacrificios son un tipo de Cristo que prefigura la necesidad de un suficiente sacrificio que Cristo haría por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto nos debe de recordar con toda honestidad que lo importante de la adoración es la intención del corazón, porque Dios ama incondicionalmente a su pueblo y Dios exige como respuesta una adoración que refleje un estilo de vida. No solo cumplir con el rito del sacrificio. Cumplo con el rito del sacrificio, aunque mi animal sea cojo, ciego, no importa, lo importante es cumplir con el requisito, y el sacerdote que recibe ese sacrificio cojo o ciego o tuerto, que no es el mejor macho cabrío que debe de ser presentado. Esto es fundamental en el proceso. Así que, como señal de algo mayor, estos sacrificios deberían de ser guardados según la ley de Dios. Al parecer, los sacerdotes han menospreciado la palabra de Dios y desdeñado su función sacerdotal. Y esto es algo que Dios está reclamando a los sacerdotes, pero que sin lugar a dudas tiene un paralelo con la falta de cuidado que hoy tenemos en la predicación de la palabra. Hoy no queremos predicar el evangelio porque alguien puede ofenderse. Tiene que ser predicado con honor, con respeto y con cuidado. Sí, amén. Pero tiene que ser predicada la verdad. En México existe un dicho que dice: la verdad no peca, pero incomoda. Y entonces en México explicamos: como incomoda, tiene que ser dicha con honor, con respeto y con cuidado, pero la verdad tiene que decirse. Y entonces muchos predicadores hoy ofrecen una adoración light a Dios, donde la gente, las emociones son importantes. Hay un curso que se llama Construyendo su Teología, donde el doctor Richard Pratt explica que para que una sana teología, para que una teología sea sana, tiene que tener tres elementos esenciales. Tiene que ser ortodoxa, tiene que tener una buena ortodoxia, una buena ortopraxis y una buena ortopatía. Y la ortopatía se refiere a las emociones. La Biblia no está peleada con las emociones, Dios no está peleado con las emociones. Pero este evangelio light que es vendido en América Latina exalta las emociones, llevándonos al emocionalismo. Cuando exaltamos la praxis podemos caer en el pragmatismo, y cuando exageramos otros aspectos podemos caer en el legalismo. Tenga cuidado, porque
Los sacerdotes que no solo deben de ofrecer el sacrificio, tienen que verificar que la intención del corazón del ofrendante al traer su sacrificio sea la correcta. Y eso tiene que ver con el cuidado. Si no puedes traer un cabrito, entonces si tu situación económica no es suficiente, pues traes una palomita. La ley prevé estas cosas, pero el problema es la intencionalidad del corazón. Y hoy los predicadores están cuidando la emoción de las personas, pero están perdiendo su corazón. Aguas con eso, pero eso es algo que tristemente es común en nuestra América Latina y que tenemos que cuidar cuando cuidamos la teología. Entonces, la primera cosa, quiero regresar al primer asunto, estos sacrificios tienen que ver con la supervisión y esos sacrificios anuncian un sacrificio mayor. El segundo aspecto, aquellos sacerdotes eran necesarios porque el pueblo común no podía presentarse ante la presencia del Señor. Nosotros hoy somos llamados por Pedro, por el Evangelio, 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos llamados hoy a ser sacerdotes de Dios. Nosotros somos llamados hoy nosotros tenemos hoy por la obra de Cristo acceso libre a la gracia de Dios. La presencia de Dios vive en mi corazón. Yo no tengo que entrar a la presencia del Señor, no tengo que salir de la presencia del Señor, porque la presencia de Dios vive en mi corazón. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra le amará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada, tabernáculo juntamente con él. Dios vive en el corazón del creyente, su presencia mora en el corazón. Así que tú no necesitas entrar a su presencia porque vives en su presencia. Entonces tenemos acceso directo al Padre. En aquella época los sacerdotes eran necesarios, pero nosotros hoy no necesitamos a los sacerdotes porque tú y yo somos sacerdotes. La doctrina del sacerdocio universal de los creyentes es esencial aquí. A quienes Malaquías escribe, tendrán que traer al templo sus sacrificios recordando lo que ellos significaba y a lo que apuntaba hacia el futuro. Así que Dios mismo hace un llamado a una adoración verdadera. Adoración que debe ante todo estar fundamentada en el amor eterno de Dios y no en nuestra iniciativa. Amor que debe de expresar un estilo de vida centrado en el Dios del pacto y apuntando hacia quien sería el único y definitivo sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. El pueblo de Dios y desde luego los sacerdotes deberían insistir en que la verdadera adoración debe de presentar a Dios no solo el cumplimiento de la ley como tal, el animalito, sino que la adoración, debe de expresarse como un estilo de vida y por lo tanto deberían, ya vamos con nuestra lección, aprender a presentar adoración en cada asunto de su vida. Eso es lo esencial. Malaquías 1:6-8, usted en su manual del curso va a encontrar 3 traducciones de la Biblia que yo sugiero que las revise ya en su Biblia. Pero vamos a leer Malaquías 1:6-8. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi honor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso te agradará a ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Parece que en medio de esta situación de crisis espiritual, los sacerdotes han abaratado la adoración. No importa si los animales son cojos o están enfermos. La competencia es tan devastadora
que pues por lo menos vienen al templo y ofrecen sacrificios. Esta actitud es reprochada por Dios a los sacerdotes, quien en esta sección se revela como el Señor Todopoderoso. La adoración no es cumplir solo con los actos litúrgicos correctos. No es, sí se están trayendo los sacrificios, pero estos, dice Malaquías, son alimentos mancillados. La ley es clara. Se debe traer al Señor lo mejor y lo primero. El verso 6 establece un principio. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Malaquías recuerda al pueblo con la ley en la mano que la adoración tiene un principio fundamental basado en el señorío de Dios sobre su pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Esto resuena contundentemente en este reclamo. Su autoridad y su señorío han sido puestos en tela de juicio con el menosprecio de traer lo cojo, lo tuerto, lo enfermo a un acto de adoración litúrgica con el solo hecho de estamos cumpliendo con el requisito. La verdadera adoración para Malaquías requiere de honra y respeto, no solo en los actos litúrgicos. Lo que hacemos y decimos en el culto público es tan vital e importante como lo que hacemos y decimos en cada acto de nuestra vida cotidiana. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Parece que el reclamo de Jesús tiene el mismo sentido que el del profeta Malaquías. No basta con actos o actividades litúrgicas. Es necesario un cambio radical de vida. Malaquías hace aquí un llamado a la santidad total, no a vivir como unos dicen, con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Eso no se puede. Pablo sabía que este es un problema para la iglesia de hoy y por lo tanto afirma en 1 Corintios 10:21. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. El asunto central en esta sección es que los sacerdotes mismos, quienes deberían de instruir al pueblo en lo que Dios pide y por lo tanto deberían de ver que cada asunto esté en conformidad con la ley de Dios, para que el pueblo sea libre de su ceguera y su invalidez y que el sacrificio sea acepto a Dios. Pero ellos están recibiendo el sacrificio, recibiendo poco menos de lo que la misma ley exige. Y esto es un reclamo. No hay duda que es un llamado urgente a la restauración del sacerdocio que se ha corrompido. Como urgente es un sumo sacerdote, como urgiendo a un mejor y mayor sumo sacerdote que pueda guiar e interceder adecuadamente. Es un eco, pues apunta desde aquí a Cristo, a nuestro sacerdote por excelencia. Hay una clara comparación entre Cristo en su oficio de sacerdote que puede ser aplicada aquí. Y aquí tenemos la comparación. Por un lado, Cristo en su oficio de sacerdote y por otro lado, los sacerdotes en el libro de Malaquías. Y aquí vemos dos o tres cosas. Uno, el principio regulador de la adoración. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Cristo, en el pacto de redención, pacta con el Padre para vivir bajo su autoridad. Jesús afirmó, Padre mío, si no es posible evitar esto, que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Jesús vivió constantemente bajo la autoridad del Padre. ¿Qué pasa con los sacerdotes en Malaquías? El principio regulador es el mismo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Pero estos sacerdotes no obedecen y justifican su propio pecado preguntando, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y aquí la comparación es, sin lugar a dudas, clara. Estos sacerdotes están menospreciando la autoridad de Dios y están despreciando a su Padre y a su Señor.
Cristo, como el gran sumo sacerdote, honra a su Padre y a su Señor como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. La segunda comparación tiene que ver con esto. Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por los pecados de todos. Los sacerdotes en Malaquías ofrecen animales ciegos, cojos y enfermos. Estos sacrificios no eran aceptables y no había remisión de pecados para nadie. Así que es importante, hermanos, que entendamos este sentido de este asunto, ya que necesitamos un sacerdote mayor, la necesidad urgente de alguien que haga cumplir la ley de Dios o que la cumpla en perfección para ti, para mí, pero en urgencia. Esto sin lugar a dudas es un llamado a los que somos pastores hoy, a los estudiantes de teología hoy, que tenemos una mayor responsabilidad porque estudiamos la palabra, la enseñamos a otros, a una iglesia urgida de respuestas en medio de una generación maligna y perversa. Así que necesitamos escuchar este llamado urgente del Señor. Y necesitamos juntos aprender a descansar en la gracia redentora de Cristo. Quiero leer para ustedes el comentario del Mundo Hispano que resume este asunto. Los sacerdotes, representantes y guías del pueblo, sin darse cuenta, demostraban por medio de sus ofrendas y sacrificios la vileza de su vida. Eran incapaces de ofrecer sacrificios de expiación, así que se anunciaba la necesidad de un sacerdote mayor, Cristo. Para Malaquías, la adoración debe de expresarse en cada asunto de la vida, incluso cuando se decide participar en un acto litúrgico. Este debe de reflejar la relación de pacto que se tiene con el Dios Todopoderoso. Así que, mis hermanos, antes de entrar al punto número 2, es esencial que tú y yo tengamos presente cómo Dios lleva el asunto de los sacrificios a un terreno mayor. La adoración no solo son el cumplimiento de los actos litúrgicos. Esta pandemia nos ha tenido en nuestras casas y con las iglesias cerradas en América Latina. Les comparto, en Monterrey estamos entrando apenas al semáforo verde y si todo sigue en verde, nosotros en la ciudad de Monterrey empezaremos cultos públicos a partir del primer domingo de noviembre. Y eso quiere decir que hemos tenido la iglesia cerrada casi un año, 8 meses, 9 meses. Pero eso no quiere decir que no ha habido adoración, eso no quiere decir que no ha habido actos de adoración al Dios vivo y verdadero. Necesitamos adorar al Dios vivo y verdadero. Necesitamos descansar y confiar en la gracia poderosa de Jesucristo. Necesitamos descansar en lo que Dios quiere para nosotros. Así que es importante que tú y yo lo tengamos presente. Ahora, el autor de Malaquías va a entrar a un segundo asunto esencial en nuestra adoración y tiene que ver con este punto número 2, presentando lo mejor que tenemos, que tiene que ver con los versos 9 al 11, que espero que ustedes puedan ir leyendo un poco más adelante. Es evidente que rendir una adoración a Dios incluye aprender a darle en cada acto de nuestras vidas el honor y respeto. Pero también Malaquías incluye un elemento vital de la adoración que son las ofrendas. Es muy claro aquí que no solo es el acto de tener o de traer lo que nos sobre o lo que nosotros pensamos que es correcto. El pasaje indica una clara indignación de Dios por la ofrenda presentada. Le están trayendo ofrenda a Dios, pero están siendo traída por razones equivocadas, reflejando con ello el menosprecio terrible al señorío de Dios. Dios no acepta nada a medias, no acepta deshonra, no puede ser engañado ni burlado. Él conoce claramente tu corazón y mi corazón, tu vida y mi vida. Dios es continuamente quien afirma esto. No voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos. Quiero que note en este asunto es traído por Malaquías al contexto de la adoración.
Estamos hablando del culto público. Y entonces, si ellos traen algo menor a lo que Dios manda en su palabra, no es adoración. Y entonces es idolatría. Y esto es terrible. Un idólatra no entrará en el reino de los cielos. La premisa es vital y fundamental en la fe judía. No es posible dar adoración a algo que no sea el Dios vivo y verdadero. Y esto incluye la ofrenda. El verso 9 enfatiza el verbo traducido por la NBI como apiade, en hebreo chanán, que significa graciosamente inclinado hacia alguien, tener compasión de alguien, hacerle un favor a una persona en necesidad. Chanán, la palabra hebrea, como aparece en este contexto, denota el tipo de compasión, bondad y consideración que llevaría a alguien a rehusarse a seguir hiriendo a una persona que sufre. Dios es muy misericordioso por decisión propia y por su propia naturaleza. Es evidente que la ofrenda que es ofrecida a Dios merece una respuesta de su ira. Aún así, Dios envía al profeta para que puedan recibir misericordia. Aún esta exhortación es una manifestación del amor de Dios. Así que la ofrenda que es cuestionada aquí no solo debe de cumplir con los requisitos de la ley o que la ley demanda, sino que debe de expresar nuestra fe a Dios, es decir, quién es Él y qué hace con nosotros, y expresa cómo es nuestra relación con Dios. Por esto el profeta afirma, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre sobre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. La adoración entonces tiene tres aspectos esenciales que iremos repasando. Uno, la verdadera adoración revela quién es Dios. Dos, la verdadera adoración revela el gobierno de Dios. Y tercero, la verdadera adoración revela el corazón de aquel que viene a ofrecerle. Empecemos con el número uno. La verdadera adoración revela quién es Dios. Dios mismo afirma, grande es mi nombre en todo lugar. Es decir, establece su omnipresencia, su omnisciencia y su omnipotencia. Él es el único verdadero. No hay nadie más como Él. Y esto es esencial en esta cosmovisión de Dios, porque si solo Dios es omnipresente, si solo Dios es omnipotente, si solo Dios lo conoce todo, entonces tú y yo podemos descansar completamente en la gracia de Dios. Y ahí tú y yo podemos reconocer que este Dios vivo y verdadero merece esta adoración verdadera para ti y para mí. El asunto número 2, o la segunda característica de la adoración verdadera. La adoración verdadera revela quién gobierna tu vida. Que Dios se autorrevela como el soberano de todo es evidente en esta declaración. Su gobierno soberano sobre la creación va más allá de nuestra propia comprensión. Cabe notar que es este Dios creador el mismo que ha pactado con Israel, el mismo que ha hecho prodigios y milagros en favor de este pueblo, el mismo que ha metido la mano en la historia para intervenir en favor de su pueblo, el mismo que demanda un verdadero sacerdocio. Tercero, la verdadera adoración revela el corazón. Dios declara que Él conoce y sabe que de todo lo que pasa en las naciones y de todo lo que sucede y de todo lo que se hace. No hay hombre que haya sido alcanzado por la gracia redentora de Cristo si no puede adorar verdaderamente. No hay duda que anuncia la proclamación del evangelio a las naciones. En todo lugar se conoce o se ofrece. Es claro que el profeta está anunciando la adoración que solo la iglesia verdadera y universal puede hacer. Adoración
que Juan en el Apocalipsis presenta como una realidad celestial. Los sacerdotes han conseguido ofrendas, han consentido ofrendas indignas de este Dios del pacto. Ofrendas que niegan quién es este Dios. Ofrendas que niegan su gobierno. Ofrendas que revelan el corazón de estos adoradores. Es evidente que esta es una denuncia en contra de la idolatría. Y esto, hermanos, es esencial que tú y yo lo tengamos presente. Es esencial que tú y yo no hagamos menoscabo de esto. La verdadera adoración debe reflejar quién es Dios, debe de reflejar su omnipresencia, su omnipotencia, su todopoderoso. Las ofrendas reflejan si Dios gobierna o no gobierna mi vida, pero las ofrendas reflejan, sin lugar a dudas, el corazón del adorador. Estos adoradores, empezando por sus sacerdotes, están menospreciando quién es Dios y su gobierno. Y entonces, no importa que las traigan, no son recibidas, pero sirve para hoy, porque hoy, hermanos, que vivimos en América Latina, debemos de presentar al Señor lo mejor de Él, con todo honor, porque el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Y nosotros queremos honrar a nuestro Padre y a nuestro Señor. Y nosotros debemos de ofrecerle a Dios lo mejor de lo mejor. Todos los días, en todo momento. No solo estamos hablando de dinero, estamos hablando de tu tiempo, de tus talentos, de tus dones espirituales, de tus ofrendas. El profeta va a hablar después de los diezmos. Y es esencial recordar que las ofrendas expresan una relación de pacto con quién es Dios y cómo gobierna Dios y cómo está mi corazón con Dios. No es la cantidad de dinero, mis hermanos, es lo que refleja mi corazón. Y aquí la denuncia es la idolatría, porque los sacerdotes están manteniendo el culto. No basta con mantener el culto, se necesita una actitud correcta que dé la gloria y la honra al Padre Celestial. El tercer aspecto que es esencial en este proceso, que debemos de recordar, es presentando nuestra adoración a Dios. ¿Cómo? La adoración es honor y respeto, es decir, una actitud de vida permanente que no trae ofrenda mancillada, mocha, tuerta, coja, una actitud de vida que presenta una ofrenda viva, real, poderosa, una ofrenda que denota el gobierno absoluto de Dios en nuestro corazón y que refleja que Dios es Rey de Reyes y Señor de los Señores, que mi corazón desbordado le ofrece a Él gratitud por su perdón. Esto asume desde luego que la adoración debe de ser íntegra, no tramposa. El pueblo trata de engañar y manipular, promete lo mejor, pero trae lo peor, mostrando lo que hay en su corazón. Vea cómo lo expresa el verso 14. Malditos sean tramposos que teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. ¿Se da cuenta de lo que Dios está denunciando? Dios denuncia la actitud de deshonestidad. Es evidente que el pueblo está teniendo esta actitud con Dios. Así que los actos de culto públicos reflejan y expresan lo que hay realmente en nuestros corazones. Demuestran dónde está nuestra fidelidad. Es notable que tanto la NBI como la Biblia de las Américas repiten 5 veces la palabra Señor, que la traducción de la Santa Biblia textual traduce el tetragrama sagrado 5 veces. Más sobresaliente aún es cuando la NBI en el verso 13 y 14 traducen Señor Todopoderoso. La Santa Biblia textual traduce el tetragrama sagrado y la palabra Sabaoth, y la Biblia de las Américas traduce Señor de los ejércitos. Es notable que la Santa Biblia textual solo traduce una transliteración, en tanto que la traducción ejércitos es literal,
y precisa, ya que denominan al jefe o al general del ejército, es decir, el que controla y domina la estrategia de su ejército poderoso. Y es aquí donde la NBI nos lleva directamente al sentido al referirse a Dios como el Todopoderoso. Esto es relevante, mis hermanos, pues quien demanda adoración es el Todopoderoso, es el gran general de los ejércitos de Israel, es quien tiene todo el dominio y el poder absoluto de toda la creación. La adoración debe de ser rendida por quien es Él y no solo por lo que hace. Los sacerdotes han despreciado la autoridad del gran general y no han cuestionado al pueblo que lo desprecia también. Y por lo tanto, la maldición proferida por este gran rey es legítima. Han adulterado, han sido idólatras trayendo algo que es menor a lo que él mismo demanda. Lo que se condena aquí es la falta, de integridad en la adoración. Lo que revela es que él es fiel, pero ellos son infieles adorando a un Dios que lo es. Concluyamos, hermanos, nuestra lección número 3. Jeremías 10, del 6 al 7 dice: no hay nadie como tú, Señor, grande eres tú, grande y poderoso es tu nombre, quien no te temerás, Rey de las naciones. Es lo que te corresponde entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. Esto es lo que se ha olvidado los sacerdotes a quienes Malaquías escribe y que debe de ser recordado siempre. Hoy, mis amados hermanos, vivimos una situación muy parecida a la que Malaquías enfrenta. Los pastores, los misioneros, los estudiantes de teología como tú y yo tenemos una alta responsabilidad. En una sociedad posmoderna donde el mundo está demandando seguir su propia verdad, amarse a ellos mismos, el hedonismo a todo lo que da, y lo que importa es cómo me percibo y cómo me siento. Y abandonamos la verdad de Dios. Donde se abandona el principio de sola escritura, abandonamos nuestro apego a las sagradas escrituras. Y sin lugar a dudas, mis amados hermanos, necesitamos profundamente un retorno a las escrituras. Necesitamos profundamente un regreso a la palabra del Dios vivo y verdadero. Necesitamos profundamente descansar y confiar en el Rey de Reyes y en el Señor de los Señores. Y entonces tal vez tengamos que cuestionar nuestros actos litúrgicos, no porque estén mal, sino porque deben reflejar las 3 características que estudiamos en esta oportunidad. Este es un llamado a ustedes como estudiantes de teología en Perú, pero es un llamado a los pastores y ministros en México. Es un llamado a todos los estudiantes de MINSA en América Latina. Es un llamado a regresar a una adoración que refleje el señorío de Dios en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Me envío un saludo desde la Ciudad de México, capital de nuestro hermoso país, y espero que pronto pueda conocerlos. Que el Señor les bendiga y les guarde.